Este miércoles se espera la entrega del paquete económico para el año 2022, que pues, ¿qué podemos decir? Ya todo el mundo lo ha dicho. Sí, No va a haber nada espectacular, no va a haber nuevos impuestos, va a ser inercial, se va a someter pues, a los mismos criterios de estos 3 primeros años de gobierno. ¿Qué más? el gasto a los programas del presidente, ¿verdad? No solamente las obras, sino también la parte social, ¿verdad? Ahí se va a concentrar mucho del gasto, ¿verdad? Así es. Bueno, pero pues vamos a platicar con Alejandra Macías. Ella es directora de investigación del CIEP, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío y Rogelio. Mucho gusto de estar en su programa. ¿Qué puedes decir que ya no haya dicho alguien más sobre el paquete económico? No va a ser nada disruptivo, ya todo el mundo pues prevé lo que va a contener, ¿no? Sí, más o menos, se tiene, ¿no? Ya pues, noticias previas al paquete. Incluso el secretario Ramírez de la O hace un par de semanas también mencionó algunos aspectos que iba a contener el paquete. Yo creo que lo interesante va a ser ver cuáles son las perspectivas que el gobierno mexicano tiene para el próximo año con los criterios de política económica que también entrega el miércoles y pues los cambios que han anunciado más en la parte administrativa y de miscelánea fiscal, en donde sí esperamos más cambios, o sea que tienen que verse con lupa, ¿no? De qué se va a tratar y cuáles van a ser las implicaciones que tenga esa miscelánea. Y como bien dicen, en la parte del gasto, pues sí, los programas prioritarios, las obras que tanto nos anuncian, pero no hay que dejar de lado que también han dicho que van a dar más recursos a defensa, a seguridad, supuestamente, pero en realidad va como para el aeropuerto, pero lo va a administrar defensa, y otra parte para la pensión de adultos mayores. Entonces, bueno, yo creo que aquí, si bien no hay cambios que debería de haber, porque tenemos una presión en cuanto a los requerimientos, ¿no? Las necesidades que tenemos como sociedad de gasto y no tenemos los ingresos suficientes, sí hay que seguir poniendo el dedo sobre el renglón de que necesitamos cambios estructurales, cambios profundos, integrales y bueno, pues quizá hablar incluso de un nuevo sistema fiscal en cuanto a ingresos y a cómo estamos gastando. Sí, por supuesto, esto sería lo deseable. Alejandra, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Con Buenas un tardes. Congreso pues distinto, una conformación distinta y pensando que pues la pandemia no se ha acabado, ¿consideras que podría haber, digamos que la presión suficiente para incrementar el gasto en salud, sobre todo en la parte de vacunas? Bueno, uno esperaría tener una discusión más a fondo de lo que se presente, ¿no? Que presenta el Ejecutivo, precisamente por la nueva composición de la legislatura. Como bien mencionas, bueno, salud sí son las vacunas, pero también tenemos un rezago y lo mostró la ENIG, ¿no? En atención y en el aumento de gasto de bolsillo de las familias. Entonces se necesitan más recursos para poder operar de manera pues más eficiente o mejor al INSABI, porque la crisis nos agarró en transición, ¿no? Del Seguro Popular al INSABI. Y pues sí, uno esperaría que los diputados le pongan más atención a temas tan urgentes como es la salud, la educación y también la infraestructura, porque si bien se habla de estas obras prioritarias, de todos modos este año, mes con mes, estamos viendo caída en gasto, en inversión, y uno no entiende muy bien por qué, si es que existen estos proyectos, ¿no? Y tendrían que ser el gasto en inversión sobre todo tendría que ser un aspecto relevante para salir de la crisis y para crecer. Alejandra, ¿te refieres cuando hablas de quizás un tema muy importante, interesante, va a ser cuáles son las estimaciones de las variables económicas que pudiera contener el paquete económico, esto del precio de la mezcla mexicana, el tipo de cambio, la inflación, la estimación de crecimiento económico, ¿a esos? Sí, exactamente a esas variables que también se publican el 8 de septiembre y se entregan, ¿no? Dentro del paquete, porque sobre esas variables es que se calculan
cuáles van a ser los ingresos potenciales del próximo año y cómo se va a gastar, y de ahí también el nivel de deuda que vamos a tener para el próximo año, si es que se mantiene, crece, y también las tasas de interés, ¿no?, que estamos pagando por la deuda tanto externa como interna. Alejandra, con este tema de las inundaciones que pues han, digamos que afectado varias regiones del país, hace unos días el senador Vasconcelos decía que habría que volver a crear un fondo para desastres naturales. ¿Tú crees que sí está en el ánimo de la 4T pues recapacitar y que volver a revivir al Fonden, aunque sea con otro nombre? Yo creo que no. Yo creo que los recursos que se utilizaron de los fideicomisos desaparecidos, pues era para eso, ¿no? Para utilizarlos al gasto, y no creo que se tenga una visión de mediano y largo plazo como para crear estos fondos para diferentes cosas. Primero será para desastres naturales, pero también hay que recordar que se utilizaron, por ejemplo, recursos del Fondo de Enfermedades Catastróficas, o ahora que se llama el Fondo de Bienestar, justo para comprar vacunas, y se quedaron como 25% de los recursos para atender estas enfermedades que son más caras. Entonces, a mí sí me gustaría ver algún cambio en la parte de gasto que tenga una visión de mediano y largo plazo, por ejemplo, educación, por ejemplo, esta parte de los desastres naturales, ¿no? Como que en este momento estamos viviendo al día, por decirlo así, Sí. y no estamos contemplando que en cualquier momento puede venir otro evento extraordinario como la crisis, como los desastres naturales, y la verdad es que los impactos en educación no los vamos a ver ahora, pero van a ser muy fuertes para la generación que está dejando de aprender, ¿no?, en este momento. Alejandra, yo me quiero enfocar un poco en lo que ha sido buena parte del adelanto de las autoridades sobre qué es lo que va a contener, si es lo que va a contener el paquete económico, que es hacer más fácil el pago de los impuestos, una especie como de reingeniería para que el contribuyente pueda, pues, tributar de manera más eficiente. ¿Ustedes qué esperan desde ese lado? En realidad estamos esperando una revisión de, por ejemplo, gastos fiscales, ¿no?, que pudieran ser pensados o diseñados de otra manera, que es algo que no tiene que ver con aumentar impuestos, pero tiene que ver con esta reingeniería. Lo siguiente sería incorporación de tecnologías para facilitar esta parte de los pagos. No sabemos todavía si hay como innovaciones en el SAT que permitan hacer esto. Y en realidad pues estamos en espera de qué es lo que piensan desde Hacienda, desde el SAT, con esta simplificación de procedimiamientos y con la miscelánea, esperando que dé resultados como lo ha dado, ¿no?, la fiscalización que han hecho desde que empezó esta administración, que tiene resultados, pero son insuficientes para las necesidades que tiene el país. Alejandra, y con la llegada del nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues ¿ves que haya señales de un tono diferente o de más de lo mismo? Yo creo que va a ser muy difícil que haya un cambio de timón, dado pues todos los anuncios que ustedes ya mencionaron, ¿no? Creo que es un año en el que tendría que hacerse ese quiebre, y dudo mucho que haya sorpresas o muchas sorpresas en el paquete económico, ¿no? También consideramos desde CIEP que se pierde una oportunidad de oro desde el año pasado, que se hicieron reformas, ¿no?, de outsourcing y de pensiones, y se perdió esa gran oportunidad de hacer reformas más profundas e integrales que tuvieran mejores resultados, dado la composición también de la Cámara, ¿no? Entonces ahora pues sí se complica un poco más, pero bueno, veremos. Yo creo que la esperanza es lo último que muere, y por eso nosotros en CIEP pues seguimos haciendo el análisis y esperando, ¿no?, que algo suceda
y siguiendo, seguimos haciendo investigación para poder informar a la sociedad y que podamos generar algún cambio. Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y bueno, solo comentarles que hacemos un análisis en 72 horas y vamos a estar los próximos años, los próximos días, también años esperemos, tuiteando, y tenemos una rueda de prensa el 13 de septiembre. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de lo que tengan que decir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buena tarde. Buenas tardes.